Mira, pues a nivel de campamentos estamos alrededor de los 50 eventos y una participación de unos 5.000, 6.000 participantes. Y a nivel de viajes este año estamos operando, esta temporada, unos 16, 17 viajes. Fue bonito porque estuvimos trabajando con ellos 10 años y durante estos 10 años hubo un desarrollo en el cual pues trabajamos mano a mano para desarrollar lo que ahora le llaman ellos el Barça Academy, pero claro, para el cliente norteamericano esto es un sueño, ¿no? Y es una cosa que no pasa cada semana ni cada 15 días, ¿no? Entonces es una manera de, pues también de fidelizar a ese fan desde que es pequeñito, ¿no? Y acercarlo al escudo, ¿no? Es un poco lógico. Es muy bonito ver culturas muy diferentes, cómo se hacen amigos para siempre. Si te apasiona el Sports Business, no puedes perderte nuestra newsletter. Cada semana entrevistas, tendencias, novedades y claves imperdibles de la industria del deporte. Suscríbete gratis en club343.com o en el enlace de la descripción de este vídeo. Y ahora sí, continuamos con el capítulo de hoy. Hola Iván, bienvenido al Club 343, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro que estés aquí. También, ostras, hace tiempo que voy siguiendo, ¿no? vuestro negocio, vuestro proyecto, y me hace ilusión que hoy puedas tener la oportunidad de, bueno, tener esta conversación y poder charlar detenidamente. Entonces, para ubicar un poco a la gente también, así brevemente, y para que la gente se haga una idea, ¿qué es Captiva Sports? ¿Qué es Captiva Sports? Esta pregunta a veces mis padres todavía no la acaban de entender, pero bueno, yo creo que es muy sencillo. Captiva Sports es una empresa organizadora de eventos, sobre todo con focus en la parte internacional, muy establecidos en el mercado norteamericano, de Estados Unidos y Canadá. Con tres unidades de negocio muy bien diferenciadas, que es una parte de campamentos en estos territorios que comentábamos, una parte de viajes deportivos a clubes de fútbol de primer nivel, ¿Vale? y la tercera pata es una academia deportiva internacional que tenemos ubicada aquí en Sant Cugat. ¿Y cómo nace esa idea? O sea, ¿en qué momento viste tú que había una necesidad en el mercado o que era un proyecto que podía tener éxito? Bueno, este proyecto primero nace entre dos socios, entre dos personas, dos amigos, ¿no? Y la verdad es que es una continua evolución, ¿no? Hasta Vale. llegar a donde estamos ahora mismo, ¿no? Esto nace en 2007, en una situación en que mi socio Oriol y yo nos encontramos viviendo en el extranjero por circunstancias similares, él en Estados Unidos y yo en Suecia, y empezamos a detectar, sobre todo a través de él que estaba en Estados Unidos, pues un interés cada vez más elevado por el tema del fútbol, ¿no? Esto queda muy lejos, ¿no? Hace 18 años, pero era cuando justo David Beckham había aterrizado Oh, en LA Galaxy, ¿no? O sea, los inicios incipientes de lo que sería la MLS que es total. ahora. Entonces empieza con este interés por el fútbol y con varias ideas sobre la mesa. Y a nivel de necesidad, o sea, ¿qué necesidad quería cubrir Captiva en ese momento? Pues en ese momento lo que quería era acercar lo que era el fútbol europeo al consumidor norteamericano, que es verdad que se encontraba en ese momento de evolución en la cual el típico americano quizá pues, no conocía mucho el fútbol, lo que allí le llaman soccer, ¿Mm? pero sí que había segundas y terceras generaciones de latinoamericanos, ¿no? Con mucha pasión por este deporte, ¿no? Entonces todo esto se ha ido arraigando y juntando y un poco la idea, la necesidad inicial es acercar el fútbol europeo al continente norteamericano. O sea, que toda esta evolución de la MLS, como comentas, os ha favorecido, entre comillas, ¿no? Sin O duda. esta evolución ya la preveías en 2007, ¿no? ¿Has dicho Sí, más o sí, menos 2007, 2007? Donde 2007. empezaba, ya se veía con eso, con la llegada de Beckham, Sí. pero quizá había más inputs, ¿no? Hombre, realmente la llegada de Beckham fue una explosión. Aparte, el otro día leía precisamente sobre en la revista que comentábamos, sobre la llegada de este jugador con 31 años, ¿no? Que es una edad en la que, pues ostras, las figuras en ese momento europeas pues mantenían la carrera en Europa, ¿no? Porque era realmente donde estaban las competiciones más importantes, ¿no? Sí que se detectó un interés muy fuerte por parte de la competición, ¿no? De intentar pues,
atraer a figuras para darle más reconocimiento, ¿no? Entonces, está en un momento de crecimiento y sí, anticipamos que esto podía ser un crecimiento paulatino, perdón, pero realmente yo creo que ha superado nuestras expectativas. Y ¿crees que esta visión o este enfoque, ¿no?, de acercar el fútbol europeo a ese público os hacía únicos? ¿Había algún referente ahí en ese momento? ¿Algún modelo que digas, ostras, me inspiro en esta empresa, esta marca? Pues mira, no en una empresa, pero sí que en su época hubo un club que fue un poco pionero en todo esto, ¿no? Y es el AC Milan. En ese momento era una época muy dorada del club. A nivel europeo eran una potencia, si no el número uno, pues top 3 seguro. Y es verdad que empezaron a desarrollar este modelo de lo que eran las escuelas deportivas de un club europeo, ¿no? Y algunos campamentos. Entonces, esto fue un poco una inspiración. No recordamos que hubiera precisamente una empresa detrás, o quizás sí no lo sabíamos, pero esta fue la inspiración. Bueno, es buen referente en ese momento. Era, Era, sí, creo que todos recordamos ese 11 exacto, con de gala Shevchenko y toda esta toda gente. esta gente. Sí. Entonces, ¿dónde opera ahora mismo Captiva? Mira, ahora, o sea, Captiva está operando ahora en el continente norteamericano, como te comentaba, y en Europa, Vale. principalmente. Entonces, estamos en Estados Unidos y en Canadá en todo lo que es el desarrollo de campamentos. Y en Europa, pues estamos en España, obviamente, hemos operado en Italia, estamos operando en Francia, Reino Unido y, y Portugal. Vale. Y todo eso, ¿con cuántos trabajadores más o menos Pues o mira, cuánta gente colaboradora? sí, a día de hoy tenemos más de 50 Más de trabajadores en 50, Captiva. ¿sabes? Esto no está mal, no está nada Sí, mal. sí, sí. Es verdad que ha sido, o sea, bueno, como os podéis imaginar, pues la pandemia fue realmente una piedra grande en el camino, Sí, ¿no? Ahí tuvimos que ajustar mucho la estructura, pero es verdad que pues la pospandemia pues ha bueno, vuelto sí, ha venido juntamente con un plan estratégico de crecimiento y bueno, ya estamos en un momento dulce de la compañía. Ahora, para entrar ya un poco más a nivel del modelo de negocio, ¿no?, que tienes estas tres vías que comentabas o estas tres verticales, Sí, a nivel de facturación, sí. ¿cómo las ordenaríamos a Pues mira, a estas nivel de tres? facturación ahora mismo la primera destacada sería la parte de viaje Viajes, ¿no? deportivo, la segunda la de camps y la tercera la academia. ¿Y es proporcional a la carga o la logística Pues mira, que incluye? Porque estas te- a veces... no, te diría que no, No, ¿no? te diría que no, te afirmaría que no. No, porque realmente quizá el proyecto más pequeño, ¿no? Y siempre lo digo entre comillas, pero el más delicado es la academia. Este sería, o sea, proporcionalmente, porque es verdad que, por ejemplo, la parte de los viajes son viajes de una semana, en los cuales es verdad que la preoperativa es grande, es importante, pero luego es un one shot de una semana, ¿no? El cliente llega, el cliente se va, entonces es solo una semana, claro. Mm, La academia realmente tenemos residentes de todo el mundo que están 10 meses con nosotros, claro. 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, yo te diría que a nivel de responsabilidad y de impacto, la academia es el proyecto más delicado, que por cierto es marca propia, a diferencia de los otros proyectos que llevamos a cabo. Porque los otros proyectos, o sea, aquí la academia comentas que tiene, ¿no?, esta parte logística. Sí. Todas, o sea, desde 2007 están las tres verticales o ha No, sido ido evolucionando. no, ha ido evolucionando y empezamos simplemente con empezamos con la parte de campamentos. ¿Vale? Luego más adelante ya empezamos a iniciar la parte de viajes y finalmente la parte de la academia. Este sería el orden. Y de camps y de viajes, Sí, ¿de qué volumen estamos hablando? Más o volumen. menos al año. Volumen de viajes, o sea, Vale, volumen de cuántas. eventos. Sí, Volumen de exacto, de eventos. Mira, eventos. pues a nivel de campamentos estamos alrededor de los 50 eventos y una participación de unos 5.000, 6.000 participantes. Y a nivel de viajes este año estamos operando, esta temporada, unos 16, 17 viajes. Sí, la diferencia es que los campamentos son para niños y niñas de entre 6 a 14 años y los viajes tienen que venir acompañados de al menos un adulto. Vale. Esto hace que el grupo también sea más grande. Claro, y aquí el target se ve un poco, ¿no? El cliente de uno y de otro es bastante distinto. Bueno, pese a que están vinculados, o sea, al final la parte de campamentos, al estar vinculados a marcas de fútbol europeo y por lo tanto tener que pagar unas licencias, ¿no?, por el uso de esta marca, son para un target medio alto, diríamos, y evidentemente el viaje es pues para un target de poder adquisitivo medio alto americano, ¿no?, que es mucho más alto que
que el que tenemos aquí. Y estos viajes que Sí. comentas que tiene que ir un adulto, ¿qué actividades hay? No sé si puedes poner un ejemplo para entender Sí. esta semana, cómo Captiva llena de actividad esta semana. Pues mira, Vale. el foco principal es el viaje del niño o la niña, ¿no? Y en este caso el highlight, diríamos, es el entreno en la ciudad deportiva o en las instalaciones deportivas de ese club, Vale. ¿no? Eso es el activo principal. Entonces, alrededor de todo esto, evidentemente se visten pues, con visitas al museo, con entrenos en otras instalaciones deportivas de otros clubes. Luego tenemos también charlas de nutricionistas deportivos propios, que estos salen de la academia, también de psicología deportiva para los niños y para los papás. Todo esto es producto propio de nuestra academia. Y luego, pues evidentemente, pues ofrecemos actividades alternativas a los papás, pues como el típico paella workshop Claro, o el wine tour o estas cosas parte que... más social, ¿no? Y de Sí, ocio. sí, correcto. Es un poco pues, más cultural de cada país, ¿no? Y al final el objetivo es este, que para el niño sea una experiencia inolvidable y para el papá, pues realmente pues sea ver feliz a su hijo y disfrutar del país, ¿no? Claro. Y echándole un ojo a vuestra web, he visto que habían ahí unos escudos de unos Sí, equipos que sí. no son. O sea, estamos hablando de ostras, Madrid, ¿no? Sí, PSG, sí. Arsenal. Sí, O sea, nosotros mira, a nivel de camps, nosotros ahora mismo solo trabajamos con el Real Madrid, vale. ¿vale? Que conste que iniciamos las actividades con el Fútbol Club Barcelona. Aquí mi socio y yo somos culés, pero el negocio es el negocio, ¿no? Esto va primero. Esto va primero, ¿no? Pero sí, a nivel de camps ahora mismo solo operamos con el Real Madrid. Lo que pasa que en la parte de viajes sí que colaboramos con otros clubes y ahí lo que damos es prestamos servicio a nuestros campers del Real Madrid y a otras empresas que organizan camps con otros clubes. Toda esta parte de, como nosotros tenemos un deployment logístico muy fuerte en la parte europea, la parte de viajes, pues esto colaboramos con otras empresas también. ¿Cuesta llegar a acuerdos con estos grandes clubes? Pues sí que cuesta. O La sea, verdad es que, ¿cuál es la principal barrera o reto? pues yo te diría, mira, yo te diría que es un tema sobre todo de confianza con la empresa que va a operar, en este caso nosotros, ¿no? Por lo delicado que es el uso de estas marcas, ¿no? Al final hay muchos requisitos, ellos no quieren que estas actividades sean vistas como de captación de talento y no lo son, ¿vale? Es simplemente un tema de, bueno, pues de enseñar su metodología, de que sus fans se sientan cerca del escudo, pero en ningún caso es un tema de captación de talento, ¿no? Entonces, tratándose de menores, tratándose del uso de su marca, realmente pues el background de la empresa que realiza estos eventos es muy importante, ¿no? Y ahí pues bueno, nosotros al llevar 18 años en el negocio y un track record pues de haber trabajado con clubes muy potentes, pues eso te facilita la apertura a los clubes, ¿no? Cada uno es un mundo, hay unos que esta parte la consideran más lucrativa y otros más fundacional, entonces bueno, vas conociendo un poco las entrañas de cada uno de estos clubes y esa sería un poco la O respuesta. sea, imagino que el primero fue el más complicado, ¿no? Sin Sí, referentes, sin ejemplos, ¿no? sí, Imagino que una vez tienes el primero, sí, con el sello de ese escudo, pues ya sí, puedes ir a... sí, es verdad que el primero fue el Barcelona, como te Mm. comentaba, y es verdad que en esa época no realmente era una cosa que muchos clubes europeos no habían desarrollado. O sea, yo recuerdo yo aún recuerdo el primer contrato que las primeras reuniones con el Barça, esto no lo hacía ni directamente el Barça, ¿no? Lo hacía una empresa que tenía medias con Nike, bueno, sabéis, estos entramados. Entonces, fue bonito porque estuvimos trabajando con ellos 10 años y durante estos 10 años hubo un desarrollo en el cual pues trabajamos mano a mano para desarrollar lo que ahora le llaman ellos el Barça Academy, Mm. ¿no? Pues bueno, también un poco gracias a la prueba-error de Captiva Sports, ¿no? Pero bueno, fue un camino bonito y evidentemente esto y nuestro buen trabajo pues nos abrió pues puertas luego a posteriori con otros clubes. O sea, podemos decir que fue como un test, ¿no? Para lo que ahora se conoce como el... Fuentes para lo que ahora realmente es una cosa bastante arraigada, sobre todo en el territorio en el que trabajamos nosotros, bueno, ya no solo en este, sino a nivel mundial, porque es verdad que, por ejemplo, aquí estamos muy acostumbrados a estar cerca de los clubes y poder tener la opción de incluso pues, ir a ver un partido pues aquí en Madrid, incluso en Europa está todo cerca, pero claro, para el cliente norteamericano
esto es un sueño, ¿no? Y es una cosa que no pasa cada semana ni cada 15 días, ¿no? Entonces es una manera de, pues también de fidelizar a ese fan desde que es pequeñito, ¿no? Y acercarlo al escudo, ¿no? Que es un poco el objetivo también. Porque está solo enfocado a extranjeros. Por ejemplo, Los campamentos. los campamentos, incluso los viajes. Sí, inicialmente sí, porque es una cosa que va continuada, ¿no? Está enfocado a extranjeros, sí, porque estamos operando allí, y es un producto de lo que llamamos day camp, ¿no? Que es un day camp, pues es un campamento pues, de 9 a 3 o de 8 a 2, en los cuales pues, el papá o la mamá está trabajando y bueno, pues deja a su hijo un rato, o sea, no es nada residencial, no es nada que pueda venir gente de fuera, ¿no? O sea, viene alguien que solo tiene, o sea, solo va a tener cubierto ese horario que comentamos y no nos vamos a encargar de nada más nosotros, ¿no? Entonces, bueno, normalmente es muy de locals, ¿no? Que llamamos, pese que también según qué ciudades que son más turísticas, pues sí que viene gente, pues imagínate, pues en Orlando, ¿no? Por poner un ejemplo, pues que va a los parques o se van de compras a Miami y oye, pues te dejan al niño de 8 a 2 o la niña de 8 a 2 o de 9 a 3 y se van a comprar a hacer sus cosas, ¿no? Y aquí, claro, hay como una dualidad, ¿no? Quizá tiene más peso el B2C, pero también de estos acuerdos con clubes y todo, el B2B es Buena aquí, pregunta. ¿qué peso tiene? Sí, pues mira, nos consideramos un B2C, 100%, muy enfocados a toda la parte del Customer Experience, ¿no? Que llamamos, 100%, ¿no? Pues es verdad que esta parte más del B2B es una cosa muy arraigada dentro de la empresa, ¿no? Y delicada, ¿no? Pero también muy transversal, ¿no? Una cosa son los contratos iniciales, ¿no? Pero luego ya el contrato con el club, que ya es más de cada responsable de departamento, ¿no? Pero sobre todo, o sea, como negocio somos un B2C. B2C. Claro, es que el cliente final, ¿no? Es 100%. bueno, el niño, la familia, ¿no? Sí, sí, bueno, ahí se da la dualidad, ¿no? Lo que decimos, el cliente es el papá, el usuario es el niño, ¿no? Exacto. Que Es que encima esto siempre que trabajas con menores, siempre sí, sí, parece sí. que todo tiene que estar enfocado, pero el que decide acaba siendo Sí, el sí, sí. padre. Hay un tránsito ahí en las edades entre los 6 y los, te he dicho, claro, 14 años, ¿Mm? pues al principio decide mucho más quizá el papá, ¿no? Pero el usuario es el niño y luego al final puede ser ya que alguien tenga más afinidad por un club, ¿no? Sí, claro, es un modelo curioso en Sí, cuanto a no solo el sí, B2C y el B2B, sino sí, dentro del B2C, correcto. esa doble Tengo dos rango. clientes, ¿no? Digamos Exacto, así. Sí, sí, sí. exacto. ¿Y cómo es trabajar con familias extranjeras? Porque esto también, ¿no? Sí, bueno, Culturalmente es. culturalmente, sí, pues bueno, la verdad es que como operamos en varios territorios en Estados Unidos y en Canadá, pues bueno, te das cuenta un poco de las diferencias culturales, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de Canadá, ¿no? No es lo mismo el Canadá del oeste, más Ah, americano, que el Canadá del este, que es más europeo, ¿no? No es lo mismo el cliente de Florida, ¿no? Que el cliente de, no sé, de Georgia o de otros estados, ¿no? Entonces, no es lo mismo el cliente americano 100% que el latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, es que hay mucha mezcla de realmente de diferentes culturas. y a nivel de la experiencia, ¿no? Que ahora está este debate con los Sí, deportes, que ya los deportes tienen que evolucionar, no sí, solo quedarse como deporte, sino que también ofrecer algo más a los espectadores sí. como experiencia del Mm. evento. Esto, ¿cómo lo ves tú desde Captiva? Bueno, nosotros, al final, el servicio final no deja de ser un campamento, ¿vale? Aquí lo más importante le voy a dar un poco la vuelta a la pregunta, no es la experiencia de cliente, ¿no? Esto es una cosa que sí que te diferencia, ¿no? Desde el momento que, y esto lo vivimos todos, yo creo, desde el momento que tú haces una compra, ¿no? De un producto o un servicio, hasta el momento que pues, disfrutas ese servicio o del producto, pues todo ese trayecto, ¿no? Mm. Le damos muchísima importancia, ¿no? Y eso es una cosa que nos diferencia, ¿no? Tú hablabas más de la experiencia de lo que es el deporte Sí, profesional, ¿no? Para el sí, sí. espectador. Bueno, yo te hablo más de la experiencia de cliente, ¿no? Y al final, al ser menores también, nosotros tenemos mucha cautela y mucho cuidado para que esta experiencia para los papás sea muy buena, ¿no? Porque esto luego nos facilita el fidelizar a ese cliente, ¿no? Y ofrecerle una experiencia de viaje o otro tipo de experiencia en nuestra academia, por ejemplo. Porque el feedback suele, o sea, ¿cómo
recolectáis el feedback de esta línea? Bueno, pues evidentemente tenemos un departamento muy potente de Customer Service y luego pues evidentemente pues tenemos encuestas de satisfacción, luego tenemos los típicos Google Reviews también que nos deja la gente, que nos gusta pedirlos para que la gente pues exprese un poco su sensación, ¿no? Y luego le damos mucha importancia, ¿no? Y nos consideramos una empresa bastante inconformista en el aspecto de que, aunque hayamos hecho una temporada con la sensación de que ha sido muy buena, nos gusta sacar sobre la mesa, ¿no? Esas cosas pues que podemos llegar a mejorar. ¿Suelen repetir? O sea, ahora hablabas de fidelizar, Sí, quizá se mueven entre verticales del negocio, ¿no? Pero ¿suelen repetir la experiencia? pues ¿O mira, es una vez ya se ha hecho, crees que cuesta? ahora realmente hay en estos territorios, ¿vale? Estamos hablando de un potencial de unos 350 millones de personas. Hay mucha competencia, ¿vale? Es verdad que hay varios clubes que están allí, pero sí que observamos un ratio de repetición de alrededor estamos entre un 18 un Caray. 20%. Y luego con los viajes, pues también hay gente que le gusta realizar una segunda experiencia. Entonces, claro, dentro del espectro de clientes que tenemos gente que ha hecho cantidad de eventos con nosotros, que están enamorados, y gente que hace pues el típico ciclo, ¿no? Que sería pues un cambio, un viaje, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en el caso del Real Madrid, aparte del viaje que te he comentado, con ellos también organizamos en Semana Santa un torneo muy importante, ¿Vale? que es con todos los partners que operan la marca Real Madrid a nivel de campamentos, a nivel mundial, organizamos un torneo, ¿no? En Valdebebas, y esto lo organiza Captiva Sports, y es un torneo grande. Este año hemos tenido 3.000 personas entre papás y jugadores, ¿no? Y eso podríamos decir que es como una segunda opción, ¿no? Para ese viajero que dice, oye, pues me he hecho un viaje y luego pues me gustaría ir al torneo, Sí. ¿no? Y a nivel de, que hablábamos antes, justamente antes de empezar la entrevista, a nivel de estacionalidad, Sí. ¿en qué? Porque aquí afecta a la parte de campamentos, pero también los calendarios, ¿no? de las ligas, etcétera. ¿Esto tiene influencia o la actividad deportiva de competición os afecta en algo No. o es más? Bueno, sí. Perdón, he dicho que no, ya te digo que sí. No, sí que nos afecta un poquito. Mira, o sea, la actividad deportiva cuando hay un viaje, ¿Mm? pues puede facilitar que los clientes que están en un viaje en Madrid, por ejemplo, pues hoy si hay un partido de Champions del Real Madrid, pues pueden tener la opción de ir a ver un Claro. partido, ¿no? Pese que, por ejemplo, en el caso de la Champions League, ya sabéis que es complicado conseguir entradas, ¿no? Pero bueno, esto sí que puede influir, ¿no? Y favorecer pues que un viaje pues tenga más éxito, porque los clientes dicen, ostras, ¿no? Pues me quedo un día o no, durante el viaje pues hay un partido de Champions, ¿no? Ahí sí que puede influir un poco la estacionalidad. Y a nivel de la academia, ya en sí, Sí, ¿no? Que ahora la hemos dejado un poco aparcada, sí, pero también, aunque quizá no sea la que más aporta en cuanto a facturación, pero que sí sí, que es importante. Y la responsabilidad que comentabas que correcto, teníais de correcto. tener 10 meses. Sí. ¿Cuántos, has dicho cuántos alumnos Pues más mira, o menos has dicho? tenemos un máximo de una capacidad de 50 alumnos, ¿vale? Y fíjate que antes he dicho que en Castilla éramos más de 50 personas, pues solo el proyecto de la academia se lleva 15 Claro. personas, porque claro, estamos hablando de estas 24 horas, estamos hablando de entrenadores de fútbol, estamos hablando de psicólogos deportivos, estamos hablando de monitores. Todo esto lo tenemos en una escuela internacional, tenemos un acuerdo con una escuela internacional en Claro. San Cugat, el Colegio Europa. Entonces ahí luego está su staff del profesorado, ¿no? O Claro. sea, nosotros nos encargamos de la parte residencial y de la parte del programa futbolístico y de la parte de lo que le llamamos el invisible training, ¿no? Que sería todo lo que no es el fútbol, pero que es un hábito importante en un profesional del deporte. Y luego está el colegio. O sea, es un proyecto realmente, le tenemos mucho cariño y, bueno, ganas de hacerlo crecer con otras verticales, porque, como te decía antes, es marca propia, ¿no? Claro. Se llama Captiva Sports Academy, ¿no? Como la empresa. Y claro, aquí es muy demandante, es el que es más demandante de todos, Es el, seguramente. es el más demandante de todos porque, claro, imagínate tú como papá de un niño, en este caso son solo niños, ¿vale? ¿De qué edad es la academia? Es de Pues mira, es entre 13 y 17 13, años, 17, claro, sí, sí. Y pues tú imagínate, ¿no? Yo que soy papá, ¿no? Y mi hijo pues casi ya está dentro de este rango y decides enviarlo un año fuera, ¿no? Un año claro, claro. escolar, ¿no? Entonces tienes que estar muy seguro de que vas a depositar la cosa más preciosa, ¿no? Más preciada
a alguien que lo sepa llevar bien, ¿no? Que Entonces, aparte, no solo, o sea, o sea, con el deporte. Quiero decir, que en edades en que correcto, todo el foco es académico, por decirlo así, correcto. aquí estás poniendo un doble foco, el deportivo y el académico. Bueno, triple y el personal, ¿no? Bueno, claro, sí, exacto, la parte de estar fuera. La Sí, parte de sí. estar fuera, sí, sí, sí. Pero la verdad es que hemos tenido muchos casos de chicos que han estado con nosotros 2, 3, incluso 4 años, ¿no? Esto es el récord y familias muy agradecidas y jugadores también muy agradecidos, una experiencia única, o sea, al final, aunque hagas solo una temporada, ¿no? El hecho de vivir fuera, ¿no? En un país extranjero, pero también rodeado con profesionales, ¿no? Pues realmente se sienten como auténticos profesionales. Y ¿Costó arrancar Costó el mucho, proyecto de academia? Porque costó claro, tienes que mucho. hacer con un acuerdo o un convenio con alguna institución Sí, académica. sí, esto ha ido evolucionando también, pero claro, en algún momento tienes que abrir la persiana, ¿no? Y son proyectos que cuando abres la persiana, pues un poco como un restaurante, ¿no? Tienes que tener a todos los camareros, a Claro. los cocineros, ¿no? Y si solo tienes un cliente, pues oye, todos a trabajar para ese cliente, ¿no? Pero era una cosa que algunos clientes nos pedían, ¿no? Después de un campamento y un viaje, y bueno, y ahora, pues Oriol, Iván, ¿y ahora qué más, no? Y dijimos, pues hay que darle algo más, ¿no? A estos clientes, una experiencia única, ¿no? Y eso hicimos. ¿Y hay algún criterio para, o sea, has Te- dicho que teníais estas sí, 50 plazas más o menos? bueno, sí que es verdad que hay un poco, o sea, hay un criterio doble, Vale. diría, ¿no? A nivel deportivo sí que se exigen unos mínimos, ¿no? Y a nivel académico también, ¿no? Teniendo en cuenta que sobre todo que la educación es el sistema del high school americano, entonces la parte idiomática es muy importante y evidentemente el track record que llevas tú en el colegio de origen para poder acceder a estos estudios. Y de nacionalidades aquí es también, o sea, sí que es verdad que vosotros operáis en Sí, según qué mercados sí. y segmentos, pero aquí es un poco más abierto a... Aquí ¿Cómo? realmente tenemos gente de todo el mundo. Hemos tenido gente realmente de todo el mundo, pero de muchos sitios. O Sí, sea, pues, nacionalidades de... nacionalidades, sí, una locura. Sí, sí, gente de todo el mundo. Yo creo que, mira, es que ahora te lo diría de memoria, pero yo creo que hemos tenido más de 30 o 40 nacionalidades Caray. diferentes. Sí, y hay años que llegamos a tener a la vez, pues, yo qué sé, 17 nacionalidades diferentes. Sí, sí, imagínate con 50 alumnos, ¿eh? Que No, no no, estamos hablando de... claro. Y Sí, sí, no, no, el una choque barbaridad. también, la riqueza es poder compartir con todos Correcto, estos correcto. idiomas, culturas, Sí, espacio en un sí, mismo sí, espacio. sí. Lo Esto bueno es que el vehículo es un idioma común, todos hablan es en inglés de inglés. manera correcta, por lo tanto es muy bonito ver culturas muy diferentes, cómo se hacen amigos para siempre. Y antes comentabas la línea, esa fina línea entre acercar el deporte profesional, pero no Mm, ser una, ¿no? No captar talento, sí, o sea, no tenés, o sea, es una fina línea, ¿no? En la que sí, está captiva ahora sí, mismo. sí, En la academia pasa lo mismo, ¿no? Un poco, porque también sí, son edades en las que estamos viendo que el deporte profesional y de élite cada vez sí, destacan antes y quizás sí, son edades clave, ¿no? En la totalmente, evolución. Entonces, totalmente. El tema es que sí que es verdad que como ves, el doble foco, la parte académica, bueno, triple, ¿no? Personal y futbolística está muy clara desde el principio. Eso es una buena manera de dar oportunidades a chicos pues, que tienen una pasión por el deporte y ganas de poder llegar a triunfar. Es muy complicado, sí, sí. ¿vale? Pero al mismo tiempo asegurarle a los papás que su foco principal de los estudios no se va a perder, ¿no? Entonces, siempre lo dejamos muy claro que el objetivo de la academia es desarrollar tu máximo potencial, sin que esto signifique que puedas llegar a ser profesional, porque es muy difícil, ¿no? Pese a que también es verdad que hemos tenido algún caso de éxito, porque no es lo mismo ser profesional en España que serlo, pues me meto en el Líbano, ¿no? Donde hemos tenido pues algún jugador pues que llegó a jugar pues en segunda división en el Líbano, que esto es ser profesional, ¿no? Pero básicamente lo que siempre somos muy claros es en todo el tema de la publicidad, los catálogos, explicamos muy bien. Nosotros somos, en este caso, en la parte de la academia, somos formadores. Claro, te iba a preguntar si tenéis algún caso de éxito, justamente, Sí, hemos tenido pero algún caso, alguna convocatoria para selecciones, te hablo del Líbano, Azerbaiyán, eh, México incluso hemos tenido algún segunda división. O sea, sí que ha habido algún caso de éxito, pero te digo, no, es complicado. pero no es el foco, ¿no? No es Ni el... mucho menos, ni mucho menos. Porque aparte, a nivel de scouting también todo esto, son edades en las que En las que ya, exacto, ya se están buscando y ya quizá están es... los que son realmente muy buenos, ya están colocados, ¿no? Nosotros Claro, lo que ofrecemos es esta parte de
o sea, el mismo ambiente que tendrías si fueras un futbolista profesional en una cantera de un equipo profesional. Lo mismo, con personal altamente cualificado a todos los niveles, ya no solo entrenadores, como te he comentado, pues nutricionistas, psicólogos deportivos, profesores, monitores, por gente muy cualificada. ¿Y esto dónde convive con, por ejemplo, la situación de los clubes, ¿no? Que aquí es muy tradicional? Entonces, Sí. ¿cómo Bueno, yo creo co- que no es es incompatible? O sea, o sea, ¿a qué te refieres? un alumno que esté en la academia de Sí, Captiva Sports Academy, de estar en un club, por ejemplo. sí, quiero Imagina, decir, bueno, primero tendríamos el tema de la ley FIFA de protección de menores, o sea, debería ser, pues, sí que podría pasar que, por ejemplo, imagínate, pues, por poner un sí, ejemplo, el español tuviera un jugador que, ostras, pues que por cualquier motivo no lo quieren tener en su residencia, pues sí que lo podríamos tener nosotros, darle un servicio de entrenamiento por la mañana y que luego se fuera a competir mm, con el español, por poner un ejemplo, ¿no? Sí que lo podríamos hacer, es totalmente compatible. o sea que a nivel de salidas, de si la gente, pues o eso, este tipo de casos de éxito, a nivel de Sí, salida, tanto, incluso, claro, estás hablando de hasta 17 años, sí. que es justo hay un Es momento en justo el sí, es que... justo el momento. Sí, ya te digo, se da de todo. Incluso hay una tercera vía, ¿no? O segunda vía, que es mucho más interesante, que es la de la obtención de una beca en Estados Unidos. Esto, Que esto esto aparte está cogiendo mucho... ya Sí, hace años. yo Sí, personalmente que vengo del hockey, Ah, ostras, sobre todo en hockey femenino, que en Estados Unidos es sí, el que sí, más destaca en tema de sí, universidades, ostras, el tema de las becas cada vez ha ido a más y sí, sí, 15 años desde que empezó la correcto. primera vez que lo vi, Sí, que ahí pensé, ostras, y esto, y ahora, ostras, sí, mucha gente está buscando becas en... sí. Es muy interesante. Lo que pasa es que es verdad que también el nivel ha subido mucho, ¿eh? Y estamos hablando que ahora buscan niveles de nacional, división de Claro, honor, ¿no? Estamos hablando de jugadores potentes que realmente, bueno, sabéis, es un embudo. Que tú juegas en división de honor no significa que vayas a ser profesional. Y el hecho de optar a una beca universitaria en Estados Unidos lo que te permite es poderte desarrollar durante esos 4 o 5 años estudiando una carrera, al mismo tiempo compitiendo a un nivel muy alto, cosa que no te pasaría aquí claro. si no accedieras al mundo del fútbol profesional, y encima luego puedes ser drafteado para jugar el MLS, ¿no? O sea, estamos hablando de un nivel más bajo, pero te puede dar una trayectoria profesional O sea, también. puedes llegar a la élite en distintos niveles, pero Correcto, llegar a la élite. ¿Cómo correcto. ves tú que operas en los dos, ¿no? En los dos Mm. sitios? ¿Cómo lo ves esta diferencia? Incluso en el formato en cómo están planteados ahí a nivel deportivo. Sí, ¿Cómo lo ves tú? pues mira, yo creo que lo que está muy bien trabajado en Europa, ¿no? Y especialmente pues, en España, es la producción de talento, Vale, ¿no? Y lo bien que se enlaza con el fútbol profesional, ¿vale? Pese a que son pocos los elegidos, porque al final el fútbol profesional podríamos hablar de primera y segunda división, ¿no? Pero realmente está muy bien enlazada esta parte del desarrollo de talento con el enlazarlo con el fútbol profesional, ¿no? Entonces allí todavía aquí hay un gap, ¿no? Por eso no tenemos a este Michael Jordan, ¿no? Diríamos así, del fútbol, ¿no? No ha salido, ¿no? No sé si es quizá por este sistema que te comentaba yo de la competición universitaria, quizá no es tan potente como la en fútbol, como por ejemplo lo es en baloncesto, pero todavía no se ha dado la tecla y muchos de estos talentos americanos que acaban destacando en Europa se acaban de formar aquí, en claro. Europa, ¿no? Por un motivo u otro. Yo creo que esta sería la principal diferencia. O sea, aquí la base está muy, muy bien cuidada, o sea, Muy bien está muy bien trabajada, enlazada, muy todo bien el, trabajada. todo el journey, ¿no? Sí, Hasta élite. aparte que también, y ahora te hablo mucho del caso de España, ¿no? Hay muy buen entrenador de fútbol base, muy buen entrenador de fútbol base, muy buen formador, muy enfocado en la parte competitiva. Y esto es una cosa, porque aquí realmente obtener las licencias de entrenador es complicado, no es fácil. En Estados Unidos es más fácil, se le da mucha más importancia todavía a la parte física, aquí es mucho más la parte técnica, la parte táctica, ¿no? ¿No? Y yo creo que ahí todavía también hay un gap importante. Y ves que algún día puede llegar a ser el fútbol o el soccer, ¿no? Como le Mm. dicen ahí, llegar a ser como está siendo NFL, NBA, el baloncesto, el fútbol americano, o esté a nivel cultural, ¿no? Que estos deportes están a otro nivel, en Estados Unidos ahora mismo. Sí, yo creo que Es- ciertamente están a otro nivel, y es verdad ahí Estados Unidos se encuentra con un fuerte competidor, ¿no? Que los otros no tienen, ¿no? Que sería que el fútbol europeo es muy potente,
¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La NBA del fútbol es la Champions League, ¿no? Y esto lo tiene Europa, ¿no? No lo tiene Estados Unidos. Entonces, yo creo que esta es un poco la diferencia. Que va a crecer, sí, que sigue creciendo, sí. Yo creo que va a tener que ver con este desarrollo de talento propio americano, ¿no? Y la explosión allí. Entonces, yo creo que esto irá bien. Ahora hay el Mundial, el Claro, iba a NBA. decir, ahora están Sí, invirtiendo sí, 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 es muy importante. muchísimo Sí, en fútbol. sí, sí, sí. El Mundial yo creo que también va a ser especial, porque es verdad que el último fue en el 94 y ahí sí que fue un poco, yo creo que está un poco el fútbol, está un poco bastante verde, ¿no? En Estados Unidos, pero ahora es diferente, ¿no? Lo ves preparado como para dar el salto. Al Bueno, yo menos creo ya, hombre, tener Messi, que tener ahora sí, albergar un mundial, que sí, son reclamos son importantes. reclamos importantes. Entonces yo creo que el impacto va a ser mucho más fuerte, ¿no? Y mucho más sostenido que lo que lo fue en el 94. Y ves que Captiva ahí puede enganchar adeptos en este Bueno, proceso, es la sí, idea, ¿no? Imagino sí, que... sí, es la idea, es la idea. Pero ya te digo, hace muchos años que estamos viendo este crecimiento y lo seguimos de cerca y bueno, sí, sí, sigue en alza el tema. Y ¿cuál dirías tú que es el producto estrella de Captiva? Bueno, yo te diría que el producto estrella es lo que te he dicho, el estar cerca del fútbol europeo, ¿no? Ya sea a través de algún campo, de un viaje, ¿no? Mm. Para este cliente norteamericano es el realmente, oye, pues ponerse esa camiseta con ese escudo, ¿no? Y sentirse futbolista, ¿no? Esto es el producto estrella. Entonces yo te lo pondría en las tres patas, ¿no? Y pese que en la academia es marca propia, ¿no? Mm. Pero como te he dicho, es como sentirte como un futbolista, ¿no? Entonces este es nuestro producto estrella. ¿Y os notasteis que estabais abriendo camino en este concepto? Sí, Porque hace unas semanas sí, entrevistamos a Viupa, que es sí, los bueno, conocemos, pues, sí. y me decían, Captiva fue un referente para nosotros porque, ostras, están haciendo las cosas muy bien. Sí, También es fútbol, ¿no? sí, Que sí, sí, quizá sí, sí. hay más volumen y Mm, más posibilidad de crecimiento. Y un poco era, ostras, tenías como sin referentes, como comentabas antes, ¿no? Quizá sí. con el Milan, pero tampoco era bien lo No, que vosotros queríais montar. no, ciertamente sí, lo decimos sin vergüenza porque es verdad que las pues, empresas que están ahora operando de manera similar a nosotros, todas son bastante más jóvenes, ¿no? Entonces sí que hemos sido un referente y en eso pues también colaboró en su época el Barcelona porque cada vez que venía un partner, ¿no? O un interesado en desarrollar su producto, pues Mm. nos ponían un poco como referente, porque nosotros habíamos crecido toda nuestra empresa, ¿no? Alrededor de este tipo de servicios, ¿no? Y luego sí nos consta que otro tipo de empresas, y con Viupa que tenemos una buena relación con ellos también, Mm. pues un poco más centrado en otro deporte, en waterpolo, ¿no? Pero ellos también se han inspirado en nosotros. Bueno, y esto nos hace muy felices. Bueno, y aparte, creo desde mi punto de vista que es un modelo replicable en muchos deportes. Quiero decir, Sí, quizá no la parte tan de viajes, ¿no? Porque aún no está, pero la parte academia o la parte 100%. campus, incluso, bueno, me consta que hay quizá menos escala, Sí, pero con deportes minoritarios que aquí en Cataluña, España, pues sin duda. somos un potencial en deporte increíble. Ujú. O sea, pues es un modelo bastante replicable y que vosotros hayáis abierto el camino Sí, puede ayudar, pues, si hay alguien que nos está escuchando, sí, teneros como ejemplo, ¿no? claro. Sí, sí, sin duda, ¿no? Por el camino nos hemos ido pues reuniendo y conociendo pues, a gente que o se han inspirado en nosotros o no y que tienen proyectos realmente interesantes y sí, sí, hay mucho camino y mucho recorrido. ¿Qué le dirías a alguien que empieza un Captiva, aunque sea en otro deporte o algo? ¿Qué consejo le darías ahora que tienes este recorrido y experiencia? Bueno, pues ya como emprendedor, pues diría, pues es esto, que te estás subiendo en una montaña rusa, en la cual pues hay muchas subidas y muchas bajadas, ¿no? También, que donde más vas a aprender va a ser de las bajadas. A veces de tanta bajada, pues las subidas las disfrutas menos, ¿no? De lo que las disfrutarías porque tienes la cabeza ya pues bueno, en otra zona, pero pues sobre todo tener muy claro, ¿no? El modelo de negocio, como tú decías, qué necesidad quieres cubrir, prepararte muy bien antes de empezar, un muy buen plan de negocios con un muy buen estudio del mercado, ¿no? Y bueno, pues tener muy claro el plan que quieres desarrollar en esos primeros 3 años, ¿no? Que son claves y bueno, calcular muy bien la inversión que vas a necesitar y pues ir a tope, ¿no? Y A para por adelante, ello. ¿no? Tirar de... Y para adelante, sí, sí, Sacando el COVID, que me decías que a sí, vosotros bueno, bueno, para todo el mundo, sí, evidentemente, sí, pero sí, a sí, nivel sí, de negocio para vosotros fue sí. una piedra en el camino. Sacando esta
¿Cuál ha sido el mayor reto en todos estos años, casi desde 2007? ¿Cuál dirías que, ostras, ese momento fue bastante duro? Bueno, mira, uno de los otros consejos que le daría a una empresa, pues que vaya creciendo y que vaya haciendo cada vez más actividades, es darle mucha importancia a la contabilidad analítica, ¿no? Eso es una de las cosas que quizá al principio de la empresa no le acabamos de dar la importancia que tenía. Y al ser un modelo de negocio en el que el cliente te paga bastante por anticipado, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que tener muy claro cuándo te van a llegar los gastos fuertes. Pues ahí sí que tuvimos alguna otra época en la que sufrimos un poquito, ¿no? Y nos dimos cuenta de, ostras, esto se ha hecho ya un poquito grande, ¿no? Y tenemos que darle más importancia a esto, ¿no? Al final, todas las empresas no dejan de ser iguales en el fondo, ¿no? En el fondo, el trasfondo, ¿no? Y necesitan de operaciones, necesitan de marketing, necesitan de control financiero, de recursos humanos, ¿no? Claro. A mayor o menor escala, ¿no? Y en ese aspecto, pues ahí sí que pecamos un poquito de inocentes. Y luego está el reto del crecimiento, te diría, ¿no? Que este también es complicado. Es complicado sobre todo porque es muy importante el saber delegar y el encontrar a gente válida, ¿no? Que sepa captar los valores de tu empresa y transmitirlos a tus clientes, que en este caso encima son menores de edad, ¿no? Y con la responsabilidad que ello conlleva, ¿no? Pero bueno, ahí hemos estado muy, muy bien acompañados y ahí seguimos. O sea, formar equipo, imagino que, o sea, transmitir lo que tú quieres, ¿no? Lo que tienes en Sí, tu cabeza y tu modelo de negocio sí, a toda la gente que se va incorporando correcto, y que todo el mundo transmita lo que es Captiva. Eso correcto. es un, Eso es un un buen reto, eso es reto, un sí, sí. reto, eso es un reto y es muy importante de tenerlo presente y conseguir que el equipo pues lo incorpore y se lo haga como suyo. Y a nivel de escalabilidad o Sí. de escalar, ¿cómo de escalable es Captiva, tú crees? Es abrir, no sé si el foco ya, tal y como está ahora, Ujú. vuestros mercados estratégicos, ¿no? Han de crecer más o si pues es ir a otros mercados, ir a incluso moverte o ampliar en cuanto a deporte, Sí. mantenerte en el fútbol. ¿Cómo te imaginas Pues mira, has tocado todos los temas que Tengo hemos... que cortar las preguntas antes. No, 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 está muy bien, ¿no? Pues son buenas preguntas. Pues mira, hemos tanteado lo de otros deportes, otro tipo de eventos y otros mercados, ¿no? Principalmente. Estamos trabajando un poco sobre estos tres pilares que hemos comentado, ¿no? Ahora mismo hemos creado como un pequeño departamento, ¿no? Que va analizando diferentes oportunidades, ¿Vale? ¿no? Que van llegando y que vamos buscando, ¿no? Para encontrar, digamos, como una nueva Captiva dentro de Captiva, ¿no? Es un poco el foco ahora y en eso estamos moviéndonos ahora para el siguiente plan estratégico que queremos tener en marcha pronto. Porque yo ahora imaginándomelo, ¿eh? Con el total desconocimiento, se ve más fácil abrir a otros países que empezar con un deporte prácticamente de cero. No sé Sí, si es sí, así o... sí, esto también ha salido sobre la mesa. Seguramente sería la estrategia más fácil. También hay que tener en cuenta que pues, cada mercado culturalmente es diferente. Hay mercados en los que es más fácil abrir negocio, otros menos, ¿no? Eh, hay que mirar muy bien también el target del poder adquisitivo de la gente, ¿no? Porque al final nuestro negocio, o sea, el camp sin los viajes se queda un poco justo, ¿no? Pero sí, quizá a priori esto sería lo más fácil y hemos hecho prospecciones a otros mercados, asistiendo a ferias, etcétera, etcétera. Perfecto. Y ya para ir acabando, Iván, ¿cómo te imaginas tú Captiva en esos 5 años, a 5 años vista? Que Ujú. esto es una pregunta que me gusta hacer porque, o sea, evidentemente el futuro es incierto, pero todo el mundo, ¿no? Y vosotros que sois como fundadores, Sí, tienes siempre un plan o algo en la cabeza ahí detrás y sí. no sé cómo te lo imaginas tú. Pues mira, yo pues seguir siendo un referente a nivel de clubes, ¿vale? Pero una cosa muy bonita que nos estamos planteando también ahora sería el en paralelo, ¿no? El poder introducir y hacer crecer nuestra marca en mercados donde ya ¿Mm? trabajamos, eh, pero desde otro punto de vista, ¿no? Mucho más completo, diría, pudiendo hacer seguimiento a jugadores en esta vertiente que te comentaba yo de lo que sería metodología de entrenamiento y todo lo que es invisible training, ¿no? Psicología deportiva, nutrición, descanso, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues intentando conseguir crear una marca de acompañamiento de jugadores, ¿no? Que el impacto pueda ser mucho más largo, ¿no? Esto para mí sería
un reto, el reto que tengo yo ahora sobre la mesa, que intento compartir con mi equipo y que me gustaría pues que de aquí estos 5 años que comentas pues pudiera estar establecido y dejando un rastro, ¿no? Con la marca propia. O sea, Captiva se empezó acercando el fútbol europeo a otros mercados y la Sí, idea ahora es acercar quizá el fútbol de élite, ¿no? O sí, ese servicio que tienen el sí, sí, deporte de sí, élite sí, a un poco sí. más democratizarlo, ¿no? Quizá. Pues mira, pues sí. Joder. Este servicio completo de acompañamiento, ¿no? Desde un punto de vista mucho más profesional, sin que el objetivo sea ser un jugador profesional, ¿no? Lo has escrito muy bien. Vale, perfecto. Pues oye, Iván, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Estás invitado para la siguiente temporada, Muy bien, a ver cómo ha ido evolucionando Captiva. muy bien. Y ahí está, Club 343 es tu casa. Muchas gracias por venir. Gracias igualmente por invitarme. Y recordar, si queréis estar al día de todo lo que sucede en la industria del deporte, os invito a suscribiros a nuestra newsletter gratuita del Club 343 que encontraréis en el enlace del comentario fijado.